Bueno, soy la doctora María Julieta Russo, soy médica neuróloga del Servicio de Neurología Cognitiva del CLENI. Vamos a hablar sobre el deterioro cognitivo y la prevención, tanto en el adulto joven como en el adulto mayor, y todas las estrategias para tanto médicas como neurocognitivas, como para prevenir el deterioro cognitivo. Yo soy la licenciada María Eugenia Martín, soy neuropsicóloga y en esta charla de prevención de deterioro cognitivo voy a hablar más que nada de las cosas que hay que hacer para mantener la mente activa. Un repaso de algunos conceptos básicos, qué pasos a seguir hay que tener en cuenta para hacer la prevención y algunas conclusiones finales antes de que la licenciada nos dé la parte de memoria. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los olvidos no son siempre lo que uno piensa, ¿sí? Es distinto el problema de memoria o los olvidos cuando lo refiere una persona adulto joven o un adulto mayor, ¿sí? Algunas características difieren y siempre lo que el médico hace con la interpretación de esta queja de memoria va a diferir según la edad de la persona. En el adulto mayor, o sea, en la persona de más de 60 años más o menos, generalmente tenemos todos el temor, tanto la familia como el paciente, de que este problema de memoria puede estar vinculado a una enfermedad de la memoria y se tiene mucho temor a qué tipo de enfermedades pueden provocar este problema. Lo otro es que muchas veces se piensa que los olvidos son propios del envejecimiento, o sea que todas las personas adultos mayores van a tener olvidos por la edad, o sea que es algo normal asociado al envejecimiento, y vamos a ver esto que no es así. Hay olvidos propios que son del envejecimiento y hay problemas de memoria serios que no son normales para la edad, y es lo que el médico y la familia tienen que detectar tempranamente para hacer esta diferencia, ¿sí? Si la queja de memoria o el olvido es propio de la edad o va más allá de lo esperado para la edad y estamos en presencia de una enfermedad crónica que afecta la memoria. Se ha demostrado que cuando se comparan personas, adolescentes universitarios en el rendimiento académico, en los test cognitivos, cuando se comparan universitarios con adultos mayores, se ve que el rendimiento, los resultados son iguales. La única diferencia que hay es en la velocidad de procesamiento, ¿sí? O sea que las personas de la tercera edad necesitan un poco más de tiempo para llegar al mismo resultado, o sea que las funciones cognitivas por lo general están intactas con el envejecimiento. La única diferencia más importante es la velocidad con que se procesa la información. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la rehabilitación o en la estimulación de memoria, porque lo más importante es dar tiempo para que el recuerdo aparezca. Entonces, este es un concepto bastante importante, que el olvido no es algo propio del envejecimiento solamente cuando es patológico, y hay que diferenciar, y sobre todo cuando uno tiene muchas dudas y empieza a ver los primeros síntomas de memoria, es consultar al médico de cabecera, porque esta distinción entre el olvido benigno del envejecimiento y el olvido patológico asociado a una enfermedad cognitiva como es la demencia, eso necesita un abordaje muy importante y muy integral. Generalmente esto es un cuadro bastante aburrido, pero se los resumo con algunas palabras. El olvido propio del envejecimiento es aquel olvido donde la persona olvida ciertas partes de algún evento, por ejemplo, la dificultad para recordar alguna parte de una película que vio con un amigo. Generalmente, si uno lo ayuda y le da algunas claves, algunas pistas, te acordás que después de que pasó esto en la película, apareció tal cosa, la persona generalmente puede evocar el recuerdo, o sea, puede recordar perfectamente. La persona que tiene el olvido se da cuenta, ¿sí? que no se acuerda tanto como antes, o sea, la persona es la que está muy preocupada. Por lo general, el olvido no es tan importante como para afectar negativamente la esfera social, los vínculos familiares, el trabajo, el manejo de la casa, ¿sí? Generalmente no hay desorientación asociada y generalmente estos olvidos se mantienen estables a lo largo de muchos años, o sea, no hay una progresión del problema de memoria. En el caso opuesto, digamos, cuando el olvido va más allá de lo esperado para la edad de la persona, generalmente son personas que se olvidan de todo el momento. Por ejemplo, pueden olvidar que el día de ayer fueron a ver la película con un amigo, ¿sí? O sea, se olvidan el punto entero.
porque no pudieron guardar esa información. Entonces, cuando uno trata de darles pistas o de decirle, ¿te acordás que hicimos tal cosa?, generalmente, como el recuerdo no se guardó, es muy difícil que la persona lo pueda volver a decir. Esa es una de las diferencias más importantes. Cuando este problema de memoria progresa en el tiempo y va empeorando, ahí sí uno ve un impacto en el funcionamiento a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, o sea que hay una consecuencia directa de este problema de memoria. Y por otro lado, existe lo que uno denomina un envejecimiento exitoso, o sea, dijimos que ciertos olvidos pueden ser normales para la edad, pero que cognitivamente las personas de la tercera edad pueden funcionar perfectamente desde el punto de vista de la memoria y el resto de las funciones cognitivas, ¿sí? Es un concepto bastante viejo, donde la persona de la tercera edad puede desarrollar normalmente todas las funciones cognitivas y principalmente la funcionalidad también puede mantenerse perfectamente, y eso es lo que se llama un envejecimiento exitoso, ¿sí? Cuando las comorbilidades, por ejemplo la presión alta, enfermedades clínicas, enfermedades neurológicas, no son tan importantes y no afectan el funcionamiento cognitivo y tampoco la funcionalidad o la independencia de la persona, ¿sí? Generalmente lo que está asociado al envejecimiento exitoso, bueno, es lo que dijimos recién, la ausencia de enfermedad o una discapacidad importante. Esto de que dice compromiso con la vida, más que nada está vinculado a todos los aspectos sociales, familiares, ¿sí?, a las actividades recreativas. Y por otro lado, muy importante es el alto nivel cognitivo y la función física. O sea, cuando todo esto está equilibrado, conservado, podemos hablar de lo que es un envejecimiento exitoso. Y es verdad, también gráfico por ahí no es muy claro, pero lo que vemos acá es el porcentaje no afectado y esto en relación con la edad. Y obviamente uno, a medida que va creciendo y va aumentando la cantidad de años, hay un término que es muy importante, que es riesgo, ¿sí? Uno está más expuesto a cosas que por ahí de jóvenes no estamos tan expuestos. O por el contrario, a medida que somos jóvenes vamos acumulando riesgos, factores de riesgo, que en el adulto mayor o en el adulto joven aparecen las complicaciones, como el problema cognitivo, como los problemas físicos o funcionales. Entonces, a medida que se incrementa la edad, obviamente aparecen riesgos que afectan el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento físico, pueden llegar a un grado de discapacidad y la enfermedad. ¿Qué pasa en el adulto joven? En el adulto joven es muy frecuente la queja de memoria, ¿sí? Uno obviamente tiene que también como médico descartar que no esté pasando algo de la memoria, pero fundamentalmente en el adulto joven lo que vemos son problemas más de la esfera atencional, o sea, problemas que están más vinculados con el estrés laboral, social, familiar, que indirectamente afectan más que la memoria, la atención, y uno cuando está más inatento, no puede prestar atención, no se desconcentra, eso secundariamente afecta a la memoria y se manifiesta como un olvido. Entonces acá vemos algo que es la ansiedad, que genera como un efecto de retroalimentación negativo y como un círculo vicioso donde la ansiedad se asocia a trastornos de atención, la atención afecta a la memoria y así sucesivamente se hace un círculo vicioso donde el olvido es la queja más importante. Igual, como dijimos al principio, es importante en el adulto joven, a pesar de que cognitivamente esté bien, detectar factores de riesgo que en el adulto mayor pueden generar un empeoramiento de las funciones cognitivas y principalmente de la memoria. O sea que la prevención hay que hacerlo en los dos grupos etarios. Esto ya lo dijimos. Bueno, en el adulto joven obviamente las consecuencias de todo este círculo vicioso no solamente es el olvido referido por la persona, a veces hay quejas somáticas como dolores de cabeza, dolores musculares, dificultades para dormir, para concentrarse, fatiga, cansancio durante el día, incluso un importante impacto a nivel laboral. Y esto también es un concepto importante, lo que es la memoria, cómo va empeorando en forma lineal con el tiempo, ¿sí? Uno no tiene que esperar a que el problema de memoria sea lo suficientemente importante como para afectar la funcionalidad o la independencia de la persona, sino que tiene que tratar de detectar el cuadro en las fases más tempranas o incluso lo que hoy se llama deterioro cognitivo leve.
que por ahí ya lo vieron en otra de las charlas, que el deterioro cognitivo leve es un trastorno cognitivo, principalmente un trastorno de memoria, que no es normal para la edad, o sea, va más allá de lo esperado para la edad de la persona y que no es tan severo como para afectar el funcionamiento o la independencia, ¿sí? Este deterioro cognitivo leve uno lo debería detectar a cualquier edad como para iniciar todas las medidas de prevención, los tratamientos específicos para evitar la evolución posible a un cuadro de mayor severidad clínica. Entonces, los pasos a seguir más que nada, siempre hablando de prevención, ¿sí? No hay mucho, como no se sabe, las demencias en general, muchas no se sabe cuál es la causa específica y por lo tanto no hay un tratamiento curativo, no se sabe qué cosas uno puede hacerse como para prevenir definitivamente la enfermedad. Sí se saben que factores están más asociados al desarrollo de la enfermedad, al problema de memoria, al problema cognitivo, y que si uno los trata enérgicamente, sobre todo tempranamente, puede disminuir el riesgo o, si está la enfermedad, enlentecer la evolución, o sea, mantener lo que nosotros consideramos la estabilidad de la enfermedad. Entonces, siempre, en cualquier momento evolutivo, es importante detectar cuáles son los factores que nos pueden afectar la memoria y las otras funciones cognitivas como para tratarlas, prevenirlas y evitar la evolución. Estas medidas, bueno, yo principalmente voy a hablar de lo que es el ejercicio físico, la dieta, las actividades mentales, lo va a hablar la licenciada Martín, la esfera social, que eso también es un aspecto bastante importante, y otro factor importante es el control de los factores de riesgo vascular, que ahora vamos a ver. En cuanto a la actividad física, bueno, se sabe, y esto nosotros siempre los médicos nos manejamos con lo que es la evidencia, lo que hay en los estudios clínicos que nos dicen acerca de lo que hace bien o lo que no hace tan bien en los pacientes. Y la actividad física está demostrada que mejora no solamente la condición física de la persona a cualquier edad, sino que hace un beneficio muy importante a nivel cognitivo. O sea, está demostrado que tener una actividad física regular, por lo menos 2 o 3 veces por semana, mejora el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Y esto se hace en estudios para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, se toman personas mayores de 60 y se les hace una actividad física 2 o 3 veces por semana. Y se compara con personas que no tienen esa actividad física y se mide cómo funcionan en memoria. Las personas que tienen la actividad física regular tienen un mejor desempeño en la memoria y otras funciones cognitivas, además del beneficio físico. Entonces ya sabemos que hacer una actividad física regular mejora la memoria y mejora el resto del funcionamiento cognitivo. Por lo tanto, la actividad física representa un elemento muy importante como para prevenir el problema de memoria a cualquier edad. Entonces, lo que se sabe de la actividad física, así como dijimos, no es lo mismo, bueno, tengo una bici y la uso cada tanto. No, hacer una actividad 2 o 3 veces por semana, por lo menos media hora de actividad física cada vez, y se sabe que este efecto tiene un efecto neuroprotector, o sea, el cerebro que está sano lo protege contra cualquier noxa o lesión que ocurra más adelante. Si la persona ya tiene un problema cognitivo, la actividad física asegura atenuar ese deterioro cognitivo, evitar la progresión o incluso enlentecerla. Y es muy bueno para lo que nosotros llamamos los factores de riesgo cerebrovascular, que ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, la actividad física es una estrategia terapéutica importante. En cuanto a la dieta, también hay muchos estudios, se comparan, sobre todo ustedes saben, a nivel mundial hay distintos tipos de dietas. La dieta que mejor está asociada a un mejor pronóstico cognitivo es la dieta que consiste en una dieta balanceada, ¿sí? Tratando de que sea compensado todo lo que sea frutas, cereales, fibras, ¿sí? Evitar todo, o sea, menor cantidad de hidratos de carbono y de grasas. Lo que uno llama una dieta mediterránea, esa es la dieta que más beneficio tiene. Lo que hace las dietas, sobre todo este tipo de dietas, es ejercer un efecto neuroprotector, porque lo que se hace a nivel de las neuronas son los denominados radicales libres, que son ciertas sustancias químicas que dañan a la neurona, así como el resto del organismo, o sea, también a nivel vascular, cardiovascular.
Entonces, si logramos evitar la formación de estos radicales libres, que son tóxicos para las células, en nuestro caso para las neuronas, le hacemos bien al cerebro y le hacemos bien al funcionamiento vascular. Entonces, este tipo de dietas, sobre todo los que tienen mucho omega 3, fibras y frutas y verduras, y una dieta tratando de evitar hidratos de carbono y muchas grasas, es la que ejerce un efecto que nosotros llamamos efecto antioxidante. Y ustedes saben, porque todos me imagino que tienen un clínico o cardiólogo de cabecera y que siempre les toma la presión arterial y que controla el colesterol, cómo está el azúcar en sangre, cómo está el peso. Entonces esos nosotros generalmente los llamamos factores de riesgo vascular, y no solamente hacen mal al nivel cardiovascular, o sea, al corazón, sino que los mismos factores que hacen mal a la parte cardiovascular hacen mal a la parte cerebrovascular. Hay una conexión entre lo que es el corazón y el cerebro. Entonces, muchos de los factores de riesgo vascular no solamente le hacen mal al corazón, sino también al cerebro, y por lo tanto toda persona que tenga hipertensión, diabetes, colesterol, tiene riesgo de enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, si uno previene estos factores de riesgo vascular, previene tanto la enfermedad cardiovascular, como es el infarto, como es la insuficiencia cardíaca o cualquier complicación cardiovascular, y a nivel cerebrovascular, el ACV o accidente cerebrovascular, y por supuesto el deterioro cognitivo y la demencia. Esto para que vean que es una resonancia, así es como una foto del cerebro, donde nosotros siempre le pedimos a todos los pacientes, las personas que se quejan por problemas de memoria, para detectar estos puntitos blancos que vemos acá, ¿sí? Que esas son las lesiones vasculares generalmente asociados a estos factores de riesgo vascular, ¿sí? Esto generalmente es muy importante detectarlo, porque si uno los detecta, sabemos que hay un riesgo vascular en esta persona y que uno tiene que optimizar todas las medidas de prevención para evitar que esto continúe en el tiempo y genere mayor daño vascular. Y esto es más o menos lo que también les dice su médico clínico, el médico cardiólogo, que para el control de los factores de riesgo vascular, bueno, la actividad física y la dieta, como le dijimos, tratar en lo posible de no fumar, de dejar el hábito tabáquico, mantener el peso. Ustedes saben que el aumento de peso, o lo que los cardiólogos llaman la obesidad central, que es la panza más que nada, eso ya es un factor de riesgo, ¿sí? Generalmente se asocia a diabetes, hipertensión, al colesterol alto. Entonces, tratar de mantener un peso saludable, principalmente evitar lo que es la obesidad central, es un control muy importante para prevenir este tipo de cuestiones. Controlar obviamente la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre, y obviamente reducir el estrés, la ansiedad y todo lo que viene con esto. Otro punto importante que dijimos, que también lo vamos a ver en un rato, es todo lo que tenga que ver con la vida social y las actividades de ocio. Se sabe que esto mejora, digamos, el rendimiento cognitivo, mejora la memoria, mejora la esfera anímica, que muchas veces genera esta cuestión de olvidarse y de dejar de hacer las actividades que uno generalmente hacía, o sea, volver a retomar ese tipo de actividades, ese tipo de vínculos, lograr una vida familiar y social activa independientemente de la edad. Eso, además de controlar todos los factores de riesgo, mejora la esfera cognitiva, mejora el ánimo. Entonces es muy importante tener en cuenta que las actividades sociales forman parte del tratamiento de una persona con olvidos, y ni hablar para hacer la prevención. Entonces, algunas conclusiones finales de lo que me toca a mí. El deterioro cognitivo, entonces, o los problemas de memoria, no es una parte normal del envejecimiento. Hay que saber distinguir lo que es el olvido propio del envejecimiento, con las características que vimos hace un rato, y lo que es el olvido que va más allá de lo esperado para la edad, y es el que uno debe detectar para empezar el tratamiento tempranamente y realizar todas las medidas de prevención que estuvimos hablando. Prevenir entonces en el adulto joven y en el adulto mayor, obviamente son distintas estrategias, pero en los dos el objetivo primario es hacer la prevención. Mantener la independencia funcional. Muchas veces el adulto mayor tiene muchas comorbilidades. Comorbilidades son enfermedades asociadas que a veces interactúan entre sí.
Por ejemplo, artrosis, diabetes, cefalea, o sea, todas las enfermedades que pueden interaccionar entre sí y afectan la dependencia funcional, ¿sí? Todo eso uno también lo debería abarcar. Mantenerse informados en este tipo de charlas a la comunidad, o sea, siempre tratar de preguntarle al médico de cabecera cuando uno tiene esta duda, porque es la manera que uno tiene para detectar precozmente cualquier alteración dentro de la normalidad. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con la licenciada. Bueno, buenas tardes. Yo soy la licenciada María Eugenia Martín. Trabajo en el Servicio de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría y Neuropsicología. Trabajo con la doctora Russo, con la doctora Canevaro. Bueno, yo les voy a hablar de qué cosas hay que hacer para mantener una mente activa y saludable, ¿sí? Hoy en día se habla mucho del envejecimiento activo, de la autonomía, de la independencia, de tener una buena calidad de vida y una esperanza de vida saludable. Son expresiones que cada vez más forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y para tener una buena calidad de vida, como algunos puntos que dijo la doctora Russo, hay que hacer actividad física, hay que tener una buena alimentación, hay que tener actividades de ocio recreativas, mantener vínculos sociales y actividad mental. Yo me voy a focalizar más que nada en lo que es actividad mental y ejercicios de memoria, ¿sí? Fundamentalmente porque la actividad mental, este último ítem, está fundado y basado en estos dos términos que son la neuroplasticidad y la reserva cognitiva. La neuroplasticidad hace hincapié en que el cerebro es un órgano plástico y que las neuronas se pueden ir regenerando a medida que pasa el tiempo. Esto es relativamente nuevo porque que el cerebro es plástico se sabe desde siempre, pero antes estaba más enfocado a la infancia, en donde se generaban los nuevos aprendizajes. Ahora se sabe también que a medida que pasan los años e incluso en el envejecimiento puede haber neuroplasticidad. Y otro término importante es el término de reserva cognitiva, que es la habilidad del cerebro de tolerar los efectos patológicos degenerativos y puede ser el resultado de una habilidad innata, de efectos de experiencias vividas, educación, ocupación laboral. Es decir, es como que a medida que pasa el tiempo es como si nosotros hiciésemos o tuviésemos una despensa de conocimientos y de información que ayudan a compensar las dificultades, normales o no, que a medida que pasen el tiempo se vayan a dar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que dije antes, que durante muchos años se creyó que a partir de cierta edad la dotación de neuronas ya no se renovaba más y después se fue descubriendo que sí, que se iba renovando. Entonces los seres humanos podemos crear nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, no solo en la infancia como se creía antes, y el resultado de la actividad mental y esto es el resultado de la actividad mental exigente, novedosa y sostenida, por sobre todo, ¿sí? Y la reserva cognitiva lo que nos permite es, por ejemplo, si existe neuropatología en el cerebro, o sea, si hay daño cerebral y una persona tiene alta reserva cognitiva, los síntomas clínicos van a aparecer más tardíamente. Y en una persona que tiene baja reserva cognitiva, por ahí los síntomas clínicos con el mismo daño cerebral van a aparecer antes, porque la reserva cognitiva es lo que nos permite compensar las dificultades cognitivas que pueden aparecer con la edad. Entonces, a mayor actividad, la neuroplasticidad y la reserva cognitiva son dos términos que van de la mano, porque a mayor actividad física, mayor educación, mayor interacciones sociales, mayor ocupación, mayor estimulación cognitiva, va a haber más reserva cognitiva. Entonces las dificultades cognitivas van a tardar en aparecer. Y si hay mala salud, malos hábitos de sueño, mala nutrición, abuso de sustancias, depresión, ansiedad, esto va a generar menor neuroplasticidad y menor reserva cognitiva. Entonces, por ejemplo, acá pueden leer este texto. Yo empiezo, por ejemplo, cierto día de verano, estaba en la playa. Observando a los chicos brincando en la arena, estaban trabajando mucho, en la arena, con torres, pasando sus gastos de fuerte, cuando estaban acabando, pasan ahora, que
todo reduciendo el castillo, un montón de arena y el pensé que después de tantas cosas las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso corrieron por la playa, y comenzaron a construir otro castillo. Aprendí que había aprendido una gran lección. Estábamos mucho tiempo de nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una ola llega a destruirnos todo. Bueno, los que lo pudieron leer, acá se generó un aprendizaje, ¿sí? Entonces el cerebro, acá se puede ver la plasticidad que tiene el cerebro, ¿sí? Y después este es otro texto que dice, según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas porque no leemos cada letra en sí misma, sino cada palabra en un contexto. Personalmente esto me parece increíble. Esto lo podemos leer en realidad porque tenemos reserva cognitiva, porque un chico de 6, 7, 8 años no lo va a poder leer. O sea, esto es así, pero no es tan así para todas las edades. O sea, lo puede leer una persona adulta que ya adquirió un lenguaje y ya sabe leer y escribir. Entonces lo mismo pasa con otras funciones en cuanto a la reserva cognitiva. Bueno, generalmente en cuanto a la memoria, hay preguntas que se suelen hacer a medida que va pasando el tiempo, como por ejemplo, ¿por qué no tengo problemas en recordar las cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero por ahí me olvido las cosas recientes, como una película que vi en el cine, en lo que hice ayer? ¿O por qué algunas palabras no me salen? ¿O por qué, aunque conozca perfectamente cierta información, mi mente se pone en blanco cuando tengo que decirla? ¿Por qué me cuesta evocar el nombre de la gente aunque la conozco y después de un rato me lo acuerdo? ¿O por qué después de un rato me acuerdo el nombre? ¿O por qué transcurrido un tiempo o unos días me acuerdo dónde guardé eso que no estaba encontrado? Todo esto son preguntas que a medida que pasa el tiempo las personas mayores se suelen hacer. Y en realidad estas preguntas nos están mostrando que la memoria no es una sola, sino que la memoria consiste en diferentes funciones y que algunas memorias pueden estar afectadas pero otras no, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que este es un cerebro, que cada uno de esos círculos es una memoria diferente y que cada una de esas memorias diferentes contiene información diferente. Por ejemplo, una memoria tiene información de números, otra de música, otra de las palabras, otra de lógica, otra del arte. Entonces, los cambios cognitivos empiezan a los 30, 35 años y la gravedad va a depender de la edad, del individuo en particular y sobre todo si interfieren en las actividades de la vida diaria. Esto para nosotros que trabajamos en salud es muy importante. El cambio cognitivo tiene que interferir para que sea grave. Si no, si la persona puede seguir haciendo sus actividades, es independiente, bueno, ahí es cierto que a medida que pasa el tiempo y en el envejecimiento, las funciones cognitivas algunas van a declinar y es normal que declinen, ¿sí? Generalmente la queja principal de los pacientes es de la memoria, o de los pacientes o de los familiares es la memoria, pero también hay otras funciones cognitivas que son la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, el lenguaje y las funciones visoespaciales. A veces no son fallas en la memoria, sino que son fallas en otras áreas cognitivas, pero bueno, como hay que hilar muy fino, es más fácil decir por ahí que son dificultades en la memoria. ¿Y cómo funciona la memoria? La memoria, se han establecido muchas hipótesis, pero todas ellas y la práctica empírica muestran cómo la memoria no es una sola, como decía antes, sino que tiene múltiples estructuras cerebrales. O sea, hay diferentes tipos de memoria, como hay diferentes tipos de memoria va a haber diferentes tipos de olvidos, y como hay diferentes tipos de olvidos va a haber diferentes estrategias para intervenir en esos olvidos, según el tipo de memoria que sea. Por otra parte, esos diferentes tipos de olvidos van a tener una localización diferente en el cerebro y en esa localización las células son diferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de memoria que nos va a permitir recordar cuándo nos casamos, cuándo nacieron nuestros hijos, la fecha que nos graduamos o dónde nos fuimos de vacaciones hace 5 años. Esta memoria es una memoria episódica y autobiográfica y que se refiere a todos los eventos relacionados con nuestra biografía, y lo importante es que incluye un contexto. O sea, esta memoria tiene un dónde y un cuándo ocurrieron las cosas. O sea, uno se casó en tal fecha, en tal lugar, con tal persona,
está contextualizada en tiempo y espacio. Y generalmente esta memoria no se encuentra afectada en el envejecimiento normal. Por eso era esta pregunta de ¿por qué me puedo acordar cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y no las de ahora? Bueno, porque esa memoria de hace mucho tiempo estaría respondiendo más a este tipo de memoria. Después, por ejemplo, ¿esto qué es? La fontanela de Trevi. Esta memoria, otro tipo de memoria, nos permite saber que esta es la fontana de Trevi, que está en dónde. En Roma. ¿Y esto qué es? Un mapa de Sudamérica. Esta es la Capilla Sixtina. Bueno, también nos permite saber que la Capilla Sixtina está en Roma, nos permite explicarle a un turista que es un mate, nos permite saber que la Torre Eiffel está en París. Esta memoria se llama memoria semántica y esta memoria es descontextualizada, a diferencia de la otra. Es decir, es información que todos tenemos pero no sabemos cuándo la adquirimos, o sea, no tiene un dónde y un cuándo ocurrieron las cosas, ¿sí? Y esta memoria generalmente tampoco se ve afectada en el envejecimiento normal, se ve afectada en algunas enfermedades particulares. También la memoria anterior, la memoria semántica, tiene que ver con el lenguaje, con el vocabulario, con todas las costumbres, la transmisión de las costumbres, de los colores, de la información, toda esta que se adquiere a través de la educación. Después hay otro tipo de memoria que nos permite, por ejemplo, seguir el hilo de un libro, hacer un llamado, mantener en la mente un teléfono y marcarlo. Por ejemplo, estamos en el living y queremos llamar al delivery, vamos a la heladera, buscamos el delivery y vamos repitiendo el teléfono, llegamos al teléfono y lo marcamos. Bueno, eso nos permite la memoria, esta memoria. También nos permite mantener una conversación, seguir el hilo de una película, o si estamos en el living y nos da sed y vamos a la cocina a buscar un vaso de agua, cuando llegamos a la cocina, acordarnos que fuimos a buscar un vaso de agua. Nos permite ese tipo de cosas. Esta memoria, o sea, lo que nos permite es mantener la información en la mente y poder manipularla. Y acá no hay almacenamiento de la información. Y es muy leve las interferencias. Es decir, si nosotros fuimos a buscar el teléfono del delivery para marcar y lo vamos repitiendo y alguien en el medio nos pregunta algo, chao, nos olvidamos. Y es normal, porque no se almacena. Y generalmente esta memoria está un poco afectada en el envejecimiento normal. Por eso se sugiere más anotar las cosas. Después hay otra memoria que nos permite recordar, por ejemplo, lo que comimos ayer, que hicimos el fin de semana, recordar las noticias del último mes, saber dónde nos fuimos el año pasado de vacaciones o hace 10 años. Y esta memoria sí tiene mucho que ver con el tiempo y con el almacenamiento de la información. O sea que en la memoria a largo plazo ya hay un almacenamiento de la información. Este almacenamiento se puede haber producido hace minutos, hace horas o hace semanas. Pero ya la información está almacenada y nosotros la tenemos que ir a buscar. Y es normal que en el envejecimiento normal lo que sucedió hace minutos, horas o hace días cueste más después poder evocarlo, ¿sí? Después hay otra memoria que nos permite saber cómo andar en bicicleta, manejar un auto, si tocamos el piano toda la vida, seguir tocándolo, o la guitarra, o tejer, si tejimos durante toda la vida, o jugar algún deporte, si supimos jugar algún deporte. ¿Qué? Quiero eso. Y esta memoria se llama memoria procedural. Esta memoria está relacionada con la acción y con la ejecución. Y esta memoria, como está relacionada con la acción y la ejecución, o sea, nadie va a saber andar en bicicleta si no anduvo en bicicleta, o nadie va a saber tejer si no tejió. Y esta memoria generalmente tampoco se encuentra afectada en el envejecimiento. Después hay otra memoria, que es la memoria que nos permite, por ejemplo, hoy nos acordamos que mañana tenemos que llamar a tal persona porque es el cumpleaños, y mañana la idea es llamarlo, ¿no? O que mañana tenemos que pagar la factura porque se vencen. Esta memoria se llama memoria prospectiva, es la memoria que estamos planeando para cosas que estamos pensando hacer en el futuro. Para esta memoria todos y siempre todos usamos agenda o anotaciones para acordarnos de las cosas, ¿sí? Bueno, entonces todos estos son los tipos de memoria, algunos en el envejecimiento normal se afectan y otros no. Y a su vez la memoria tiene tres fases, que es codificar, almacenar y recuperar la información. O sea, codificar, tenemos que estar con todos los sentidos para que la información pueda entrar, ¿sí? Para que pueda ser almacenada en un lugar que la podamos después ir a buscar, es decir, recuperarla.
Si no codificamos, si no entendemos, si no prestamos atención, la información no se almacena, por eso va a ser difícil o imposible recuperarla. A veces puede pasar que se codifica y se almacena, pero como que se almacena desordenada y cuesta recuperarla, ¿sí? Bueno, entonces a todas estas preguntas que nos hacíamos al principio, que se suelen hacer las personas mayores, la respuesta sería que hay diferentes tipos de memoria. Si ustedes recuerdan, está la memoria de las cosas que queremos hacer en el futuro, que era la memoria prospectiva, la memoria para andar en bicicleta. ¿Se acuerdan qué memoria era de todas estas? Recordar cuándo nos casamos. Bien. Saber qué hicimos el fin de semana o hace un mes, a largo plazo, etc. Saber qué parece la capital de Francia, qué memoria era la semana. Y recordarnos el número del delivery. Bueno, entonces la memoria va muy de la mano del aprendizaje. Cuando hay aprendizaje se generan nuevas conexiones cerebrales y esto tiene que ver con la neuroplasticidad. Ustedes ahora recién aprendieron un poquito, ¿no? Y si bien hay diferentes tipos de memoria, diferentes estadios de la memoria y la memoria está relacionada al aprendizaje, nada de esto es posible sin la atención. Si nosotros no prestamos atención, no es posible que se genere ningún tipo de memoria ni ningún aprendizaje. Entonces, por ejemplo, acá hay una foto que nosotros podemos ver, mirarla, es una pintura, la miramos y decimos hay mucha gente. Podemos tener una atención un poco más activa y empezar a encontrar cada uno de los detalles de todo lo que pasa en esa pintura. Y podemos estar o 1 minuto mirándola o 20 minutos mirándola, viendo los detalles. Lo importante es que la atención tiene que ser, como a veces en el envejecimiento también baja la atención, hay que tratar de que sea una atención activa y tomar conciencia de prestar atención para que las cosas se puedan almacenar mejor. Hay factores que la alteran a la atención, como el estrés, el cansancio, el desinterés y la enfermedad, y hay factores que la favorecen. O sea, identificar los propios distractores internos, que si uno está pensando, quiere estar leyendo un libro, está pensando en alguna cosa, eso es algo interno que está distrayendo. Tener un descanso adecuado, reducir la sobreexigencia y reducir los distractores internos. O sea, si uno está leyendo un libro y suena el teléfono 15 veces, eso es un distractor externo que obviamente no nos va a permitir prestar la atención que el libro merece, ¿sí? Bueno, y después están las estrategias de memoria, ¿sí? Las estrategias de memoria lo que nos permiten es compensar las dificultades. Así como si no vemos bien hay que usar anteojos, si no caminamos bien se puede usar bastones, si la memoria está empezando a fallar se pueden usar estrategias de memoria. Las estrategias de memoria externas tienen que ver con todo lo que es anotar, ya sea en una agenda, en el celular, en papeles. Cada uno se puede hacer su propio sistema de anotación y esto es normal, no está mal hacerlo, no perjudica la memoria. Por el contrario, la favorece, porque en el hecho mismo de anotar uno está fijando la atención, entonces probablemente después directamente se lo acuerde por el hecho de haberlo anotado. Después hay mucha gente que se queja y dice que tiene fallos en la memoria, pero si uno no encuentra un papel y el escritorio es esto, bueno, va a ser un poco complicado. Entonces hay que tratar de ser un poco organizados y más organizados porque es más fácil encontrar las cosas. Después están, a veces queremos hacer 3 millones de cosas a la vez y la verdad que no se puede hacer 3 millones a la vez porque no se puede focalizar la atención en todo, entonces hay que tratar de hacer una cosa a la vez. Después hay otra técnica que se llama asociar, por ejemplo si nosotros queremos recordar el nombre de Julio Iglesias, bueno, pensar en una iglesia y así nos podemos acordar. Después hay que tratar de visualizar, es decir, como a sacar fotos mentales de las cosas que uno quiere recordar. O sea, si uno tiene que ir al banco a pagar las facturas, bueno, imaginarse en el banco pagando las facturas. Después otra técnica es agrupar, por ejemplo, que la usamos todos y toda la vida cuando uno va al supermercado. Se hace una lista y se hace una lista un poco ordenada. Dice, bueno, a ver qué me falta de verduras, qué me falta de carne, qué me falta de la alacena. Bueno, tratar de aplicar esto en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, si tiene muchas actividades para hacer, bueno, lo que es hacer llamados, lo que es llamar a médicos, lo que es llamar amigos. Evitar los distractores, por ejemplo, acá este hombre está manejando, tomando café y mandando un mensajito de celular, la señora está mirando la tele y va a batir al pescado y evitar el estrés.
Y también es importante usar la creatividad, porque ustedes saben que el hemisferio izquierdo es más lógico, más racional, tiene que ver con el lenguaje, y es el que por naturaleza mayormente usamos, porque somos seres hablantes, más lógicos, y el izquierdo y el derecho tiene que ver con el arte, con la música, y generalmente lo usamos menos. Entonces intentamos ser creativos, intentamos estimular el hemisferio derecho. Probablemente para adquirir información estamos usando los dos hemisferios, entonces va a ser más fácil poder recordar o poder estimular ambas partes del cerebro. Bueno, algunos consejos útiles: no haga dos cosas al mismo tiempo, aprenda a observarse a sí mismo, sus despistes, sus olvidos, cuántos son que ocurren, trate de memorizar números de teléfonos, calles, nombres, listas de supermercado, utilice la mano izquierda para cepillarse los dientes o para agarrar el mouse, concéntrese en los sabores sutiles de los alimentos, saboree y discrimine, mire una foto, un cuadro y descríbalo con 10 adjetivos, vístase con los ojos cerrados, realice crucigramas, rompecabezas, palabras cruzadas o actividades mentales que le gusten, aprenda un nuevo juego, realice búsquedas en internet, siempre ponga su cartera, las llaves y otros artículos personales en el mismo sitio. Y bueno, y siempre hay una pregunta que nos hacen, es en cuanto a los pasatiempos, a los juegos de mesa y a los ejercicios cognitivos, y si son buenos o no. Y la realidad es que sí, que son una excelente forma de mantener y potenciar la actividad mental. Los juegos de mesa, por ejemplo, facilitan participan y potencian la actividad social, y además en cada juego cognitivo, en cada juego de mesa, de acuerdo a los objetivos que tengan, en sí se ejercitan ciertas funciones cognitivas, ¿sí? Más en los juegos más complejos. Por ejemplo, el Scrabble, no sé si lo conocen, es un juego bastante complejo que hay que formar palabras. Por ejemplo, en este juego se ejercita la motricidad fina, el lenguaje, la memoria semántica, el razonamiento, el cálculo, porque hay que sacar cálculos de qué ficha tiene más. El tabú es un juego que estimula mucho el lenguaje, porque hay que tratar de que las demás personas adivinen una palabra, pero, por ejemplo, que adivinen la palabra mesa, pero yo tengo que tratar de que ustedes adivinen la palabra mesa, pero no les puedo decir ni silla, ni madera, ni living. Entonces hay que practicar bien el lenguaje. Los juegos más conocidos como las damas, el dominó o el ajedrez. Y en cuanto a los pasatiempos, también está el sudoku, que es un juego de cálculos, o hay ejercicios como más de lógica. Por ejemplo, ¿cuántos cuadrados hay en esta figura? 16. Hay 30. Porque están los 4 de ahí, pero después se pueden formar con 4, se pueden formar 4, se pueden... Y así 4. Bueno. ¿Cuántos cuadrados se pueden formar? Puedo decirlo. Acá, por ejemplo, acá hay que las sopas de letras, acá hay que encontrar 10 herramientas. A ver si alguien encuentra alguna. Bien, los laberintos complejos, los juegos de diferencias, que diferencias hay entre dos fotos. Y después hay muchos juegos con palabras y atención. Por ejemplo, estos se pueden hacer ustedes solos en el colectivo, en cualquier lado, en cualquier momento. Eligen una letra y tienen que hacer oraciones que tengan esa misma letra. Por ejemplo, la S. Sol saltaba sin sudar. Con P, con A, con B. ¿Sí? Palabras de Pandora. Por ejemplo, una palabra larga y tienen que formar diferentes palabras. Por ejemplo, cansancio, cansa. Se pueden fijar un tiempo. Después, mutaciones, por ejemplo, agarran una palabra de 4 letras, se sugiere, y van cambiando una sola letra. Por ejemplo, casa, raza, y se cambió la R. De raza, rama, se cambió la M, y se va cambiando una sola. Después, por ejemplo, eligen una palabra cualquiera, por ejemplo, arnés, y tienen que hacer oraciones que la primera palabra tenga la primera letra de la palabra. Por ejemplo, arnés, Alicia, A de arnés, retira nuevamente el soporte. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después en Fleni hacemos grupos de memoria y de estimulación y de prevención. Se hace una entrevista de admisión, después se hace un ateneo de derivación, se forman los grupos y se llaman a los pacientes. La entrevista es con el paciente y con la familiar, se ve la evaluación neuropsicológica, se
se ven cuáles son las actividades de la vida diaria, porque la idea es que los grupos sean grupos homogéneos, ¿sí? Que sean pacientes que tengan las mismas dificultades, que sean pacientes o que ya tienen Alzheimer o que tienen un deterioro cognitivo, o personas que solamente quieren entrenarse más, o personas que tienen una queja subjetiva de memoria y quieren mejorar la atención. Esa es la idea de la admisión. Los grupos, los objetivos generales es que darle psicoeducación, dar información a familiares, estimular cognitivamente, también es en grupo porque la idea es que sea un soporte social, y ya me habíamos visto que para mantener una buena calidad de vida hay que tratar de incentivar los vínculos sociales, por eso nosotros también incentivamos que los talleres sean en grupales y bueno, sean estrategias de memoria, de atención y ejercicios tipo este. Y bueno, la idea un poco de esta charla es que ustedes sepan un poco acerca del cerebro, de cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, de que estén más atentos y que en realidad es darle herramientas para que ustedes sean los propios constructores de su salud, de su calidad de vida y por lo tanto de su vida. Bueno, gracias.